Hola, bendiciones de amor y de luz para todos. Que todos lo tengan cubierto, sean muy felices, no les falte nada, principalmente la salud. Bien, este video lo estoy haciendo con el fin de hacerles saber cuáles fueron los códigos sagrados que yo utilicé cuando necesitaba un milagro, cuando estaba pasando por una tribulación, y fueron varios códigos sagrados. Aquí se los quiero mencionar más que nada porque en el video anterior no se los dije. Entonces me estuvieron escribiendo y preguntando cuáles habían sido los códigos sagrados. Creo que mencioné uno, que es Babaji 19. Siempre al iniciar el código sagrado Babaji 19 vamos a hacerlo repitiendo así tal y como se escucha. Voy a darles un ejemplo. Aquí tengo mi collar de los códigos sagrados y voy a darles un ejemplo. El ejemplo es claro y sencillo y se inicia así: con todo el poder de mi intención activo el código sagrado Babaji 19 para que me ayude en este milagro urgente a mi vida. Babaji 19, Babaji 19, Babaji 19, Babaji 19, Babaji 19. Esto es solo un ejemplo que les estoy dando, porque se confunden, no saben si era código sagrado Babaji, 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 Babaji 45 veces y después 19, 19, 19. No, es junto, no es así, es junto. Babaji 19, así como les puse el ejemplo. Hay otro código sagrado que también tal vez puedan confundirse y lo tengo aquí grabado en este canal. Se llama la energía del número 19 y también es ese código sagrado, la energía del número 19, también nos ayuda a cumplir varios milagros. En esta ocasión yo quiero mostrarles cuáles fueron los códigos sagrados. Fue el código sagrado Babaji 19, el código sagrado del rey Salomón 344, el código sagrado de los ángeles aceleradores 2080 y el código sagrado 613 de San Miguel Arcángel. En realidad, en ese entonces yo era nueva en los códigos sagrados, no sabía mucho sobre ellos y iba aprendiendo poco a poco, pero esos fueron los códigos sagrados que yo fui atraída hacia ellos y que me ayudaron a cumplir lo que en realidad me hacía falta en mi vida, cómo hacerse materializarse ese milagro que yo deseaba. Entonces ya quedó claro. Otra cosa muy importante que les quiero mencionar, que cuando ustedes hagan los códigos sagrados estén en un lugar tranquilitos, lejos de todo ruido y de toda perturbación, como a veces es la televisión, nos llama la atención, y aunque le bajemos el volumen y están pasando las imágenes, ya es un motivo de distracción, lo cual no debe ser así. Debemos de estar en silencio y en absoluta calma. De preferencia tengan con ustedes, bueno, ya saben que hacer los códigos sagrados pueden tener su collar con las 45 cuentas o bien una libreta donde ustedes pueden hacerlo apuntados con un lapicero, una pluma, un lápiz, del 1 al 45, enumerar el código sagrado según que desean ustedes hacer para la necesidad que ustedes tengan. Una recomendación muy importante que yo les quiero decir, pero esto es para, no precisamente para que hagan los códigos sagrados, es para cuando ustedes van a ponerse en un lugar a orar, a recitar, a meditar, llámenle como usted quiera. Es un lugar tranquilo donde quieras hablar con Dios o quieres hablar con tu yo interior, que también ahí tenemos a Dios dentro de nosotros, porque es parte de nosotros, vive en nosotros, es parte de nosotros, somos uno con Dios. Y cuando queremos estar a solos, yo les recomiendo que tengan una campana siempre, o al ir a dormir, cuando te vas a dormir, cerca de tu cama, pasar la campana de donde tu esposo, tus hijos hacen su trabajo, en office, en casa, trabajo en casa, pueden pasar una campana alrededor. Cuando van a tener algún examen, niños, jóvenes, adultos, también quieren aprenderse algo de memoria, también recuerda que el sonido de cualquier campana, no importa el tamaño que sea, no importa el material que sea la campana, el sonido de la campana nos ayuda a retirar las malas energías y malas vibraciones que tenemos
a nuestro alrededor. Entonces es muy importante el sonido de la campana, y al ir a dormir igual, de igual manera, si está cerca de una persona que se encuentra enferma, suénale despacito, no con la misma intensidad que yo. Bueno, yo sueno siempre de esta manera la campana. Suénale despacito la campana alrededor, de pies a cabeza, al enfermo, la persona enferma, ya sea que esté sentado o postrado en una cama. Suénale la campana despacito. Yo lo digo que si están en casa, porque en el hospital no creo que les dejen ese ruido. Si acaso que están en el hospital, muy despacito, lleva una campana demasiado chiquita. Suénale también la campana para que puedan transmutar todas esas energías de enfermedad. Muchas veces la enfermedad se hace presente cuando ya el cuerpo se está preparando, el alma se está preparando para partir. Entonces es necesario ayudarle en esa transición. Se oye a veces muy difícil, se escucha muy cruel, o después de pensar que es malo tomar esa decisión de sonar la campana para ayudar en ese tránsito de enfermedad, pero es necesario porque nosotros debemos de estar conscientes de nuestra enfermedad, que tenemos una enfermedad, de agradecer por ello, por la enfermedad, por la salud, por la alegría, por la tristeza. Tenemos que ser conscientes que tenemos una enfermedad porque es un proceso evolutivo de la vida. Todo aquel que me menciona que tiene miedo a morir es porque no sabe que nacemos para morir. Es solamente un tránsito, un viaje, el que hacemos aquí en esta vida. Por eso estamos aquí de paso. ¿Se han escuchado eso? ¿Se han escuchado decir, estamos aquí de paso solamente? Porque vamos a terminar la vida para iniciar una vida nueva, una vida maravillosa que nos espera, siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos haciendo actualmente en esta vida. Seamos seres humanos buenos, amorosos, comprensivos, llenos de lealtad, de comprensión hacia el prójimo, sobre todo hacia nosotros mismos, que nosotros estemos llenos de amor para poder repartirlo a los demás. No podemos decir que somos unos seres amorosos y nosotros sentir rencor o estar enojados con algún miembro de la familia. Claro que sí, también apoyo a las personas que dicen que a veces que hay que alejarse de ciertos familiares que no nos hacen bien a nuestra vida o nos desean el mal. Simplemente se pinta una rayita, se desean bendiciones de esa rayita para allá, para que esas mismas bendiciones vengan de vuelta y todos felices, asunto arreglado, para que no haya conflictos de ningún índole. Y gracias por ver mis videos. Me despido esta vez. Gracias por suscribirse a mi canal de Charis Rose. Espero que les guste y espero sus comentarios futuros para que me digan qué quisieran ver que les grabe, qué quisieran saber un poquito. Estoy aquí para ayudarnos en este viaje terrenal por el que vamos pasando todos y que es un breve viaje. Nos vemos pronto y para todos muchas bendiciones de amor y de luz.